Bienvenidos un martes más aquí a Cantabria de cerca. Hoy nos vamos a remontar hasta el pasado más remoto, hasta la prehistoria, ni más ni menos, porque precisamente la traemos al presente. Ha sido la protagonista de uno de los cursos de verano que está celebrando la Universidad de Cantabria y que está hablando sobre las nuevas técnicas para investigar la prehistoria, sobre todo sobre el ADN. Pero para hablar de ella, no me adelanto, tenemos con nosotros al director del curso y también investigador del Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Igor Gutiérrez Zugasti. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos lo primero de todo, ¿qué tal os ha ido? Porque acabáis de terminar este curso la semana pasada, si no recuerdo mal. Acabáis de finalizarle, ¿qué tal ha funcionado? Bien, pues yo estoy muy contento, el curso ha ido muy bien, teníamos 30 matriculados, que es un número bastante alto para un curso de verano, y luego las conferencias asociadas al curso también han funcionado muy bien y en total pues ha habido una participación de unas 250 personas, por lo tanto yo considero que ha sido un éxito, yo por lo menos estoy muy contento. Ramales de la Victoria, ni más ni menos, de nuevo, y son ya 16 ediciones que lleváis allí. ¿Por qué seguís allí? Porque habéis decidido no moveros, desde luego. Bueno, Ramales es un sitio muy relacionado con la prehistoria. No solo tiene muchísimas cuevas con arte rupestre, también yacimientos arqueológicos. Es verdad que también hay una cierta ligazón en términos de investigación de nuestro grupo con Ramales, ya que llevamos muchos años excavando en la cueva del Mirón y por lo tanto nos parece un sitio perfecto para hacer el curso y además de todo esto la gente responde, por lo tanto es un sitio ideal y espero que podamos seguir muchos años ahí. Porque 16 ediciones ya es que tenéis un público fiel también, desde luego, que os está acompañando. Sí, no es sencillo aguantar 16 ediciones, siempre con muy buena participación, como dices hay un público fiel que digamos cada año repite, no son todos obviamente los mismos, pero hay una parte del público que sí que repite porque están muy interesados en la prehistoria. Cuéntanos, os habéis centrado este año especialmente en esas nuevas investigaciones, en el ADN. ¿Está cambiando la forma de entender la prehistoria, de entender ese pasado que tenemos detrás nuestro, la introducción del ADN en los estudios? Sí, sin duda alguna está siendo una revolución. Con las técnicas clásicas de análisis que tenemos en prehistoria no llegamos, digamos, a obtener los resultados o digamos, cierta información que sí que podemos obtener con el ADN, ¿no? Con los análisis genéticos ahora mismo. Por lo tanto, yo considero que sí que es una auténtica revolución. ¿Estamos desmontando mitos que existían? En cierto modo sí que estamos desmontando mitos, ¿no? Digamos que el aspecto de las migraciones como motor del cambio cultural en estas sociedades prehistóricas era una idea que estaba un poco pasada de moda, ¿no? Y que ha vuelto a recuperar cierto protagonismo, ¿no? con estas nuevas técnicas. También es cierto que no todas esas migraciones son, digamos, a la vez movimientos en masa de poblaciones, ¿no? Sino que se producen a lo largo de un tiempo muy amplio, por lo tanto ese cambio cultural, digamos que también es bastante lento, no tan rápido como se podía pensar anteriormente. Me ha llamado mucho la atención una frase que has pronunciado durante el curso, que cuanto más datos tenemos, más difícil es crear una teoría que nos explique cómo funcionaba. No sé si con la introducción del ADN todavía se viene a complicar más la cuestión o aclara un poco el panorama, nos resuelve dudas. En algunos casos nos lo aclara y en otros nos lo complica. Entonces, bueno, sí que es verdad que nos proporciona muchísima información, pero como decía, es verdad que cuantos más datos tienes, más compleja se vuelve la interpretación de todos esos datos. Eso es verdad y, bueno, como digo, pues en ocasiones el ADN nos ayuda un poquito, pero es verdad que otras veces también nos pone en problemas. ¿Hasta qué punto es difícil extraer restos de ADN que sean analizables de los restos antiguos que tenemos? Bueno, es complicado. Toda la materia orgánica de un cuerpo humano se va degradando con el tiempo, ¿no? Sabemos que las partes blandas pues, se degradan relativamente rápido y luego quedan los huesos, ¿no? El ADN contenido en los huesos, dependiendo de las condiciones en las que quedan depositados esos huesos, pues el sedimento, dependiendo de esas condiciones, el ADN se degrada más o menos rápidamente. Entonces, bueno, es
complicado tener buena información, ¿no? De hecho, actualmente en restos humanos solo se han podido secuenciar ADN de hace unos 430.000 años, como muy antiguo. Sí que en otros huesos de mamut, por ejemplo, se ha llegado al 1.000.000 de años, pero según los genetistas es bastante complicado que podamos ir más allá del 1.000.000 de años, al menos en restos humanos. Pero bueno, las técnicas mejoran, por lo cual tampoco perdemos la esperanza de que se pueda ir un poco más atrás y nos permita también ver o obtener información sobre esos periodos de entre hace 1.000.000 y hace 2,5 millones de años, todo lo relacionado con los orígenes de nuestro género, ¿no? Es que hace una década tampoco hubiésemos imaginado la implantación de esta nueva técnica para el estudio de la prehistoria. Efectivamente, es así. En la última década, además, es que este mundo de la genética se ha movido muy deprisa y de obtener una información, digamos, que era relevante, pero que no era, digamos, revolucionaria, hemos pasado a, como digo, a una auténtica revolución, y cada día vemos en los medios de comunicación, casi cada día, un nuevo estudio sobre ADN antiguo. Desde luego, precisamente para enseñar al público que ha acudido al curso la dificultad que tiene y cómo se hace, habéis hecho una clase práctica para extraer ADN. Cuéntanos, sí. ¿Qué es lo que han hecho en esta clase? Sí, bueno, los alumnos han aprendido cuáles son los métodos que utilizamos para extraer el ADN y pudieron ellos incluso hacerlo, ¿no? Primero hicimos una pequeña simulación con huesos, extrayendo, digamos, el polvillo del hueso que luego se utiliza para hacer los análisis, y para hacerlo, como no podíamos hacerlo con huesos porque no teníamos en el taller todo el material necesario, bueno, pues lo que hicimos fue extraer ADN de unas fresas. Entonces, que también es un buen ejemplo, ¿no? Estuvimos haciendo ese taller. La cuestión era simular un poco todo el proceso y que los alumnos entendieran un poco mejor toda la problemática del muestreo del ADN. A principios de verano estuvimos hablando sobre cómo están cambiando los cursos, sobre todo los cursos de verano, que se les está dando una nueva vertiente más cercana al público. Es importante introducir este tipo de clases prácticas en las que puedan comprobar de primera mano, bueno, o acercarse más bien a estas nuevas técnicas y a cómo se utilizan. Sí, yo creo que es fundamental. Tanto si estás en una clase reglada, pues de un grado o de un máster, como en un curso de verano, las clases prácticas son fundamentales. Muchas horas de teoría están bien, pero la gente se cansa también. Todos nos cansamos, no tenemos un límite de concentración, ¿no? Por lo tanto, introducir clases prácticas yo creo que es una forma muy buena de que la gente siga manteniendo la atención y aparte aprendan por sí mismos algunos de los aspectos que se ven en los cursos. Por lo tanto, yo creo que sí que son muy importantes. Este tipo de análisis, bueno, son más posibles, pero sí que es cierto que la parte ya de análisis de laboratorio es muy cara. ¿En Cantabria se están desarrollando actualmente estudios de ADN? De ADN antiguo no, sí que hay estudios de ADN en algunos de los institutos de la Universidad de Cantabria, pero es ADN moderno. Entonces, de ADN antiguo no hay ningún laboratorio que trabaje en ello. Sí que nosotros como digamos, Instituto de Prehistoria tenemos colaboraciones con otros laboratorios que hacen los análisis y nosotros les enviamos nuestras muestras, ellos las analizan y entre todos pues vemos los resultados e interpretamos esos resultados obtenidos. Desde luego lo que sí se han hecho es muchos a nivel internacional. No sé si introducir una nueva técnica, a veces los cambios generan ciertas reticencias, aunque luego con el paso del tiempo se puedan ver los beneficios que nos aportan. ¿En este caso ha pasado lo mismo? Sí, hay una parte de la comunidad de la investigación en prehistoria pues que tiene sus reticencias a este tipo de análisis, ¿no? Sobre todo relacionados, como decía un poco antes, con la recuperación de llamémosles marcos teóricos muy antiguos de interpretación, ¿no? que se pensaban desechados y que han vuelto a recuperar un poco el auge con estas nuevas técnicas. Por lo tanto, como siempre pasa, siempre hay ciertas reticencias, pero bueno, yo creo que cada vez son menores porque las técnicas de ADN han ido mejorando mucho y por lo tanto yo creo que todos
vamos entendiendo que son estudios rigurosos y que sus resultados son válidos, siempre y cuando, obviamente, esos equipos de investigación que los realizan pues trabajen de forma fiable y rigurosa. Desde luego, uno de los cambios que ha dado muy importantes y de los que habéis hablado en el curso es de la interpretación de los neandertales. Esa imagen antigua que existía de esos casi monos, podríamos decir, ha cambiado radicalmente. Ahora mismo hay una idea completamente distinta de cómo eran estas sociedades. Sí, sin duda. Ese cambio ya empieza a producirse a partir de mitad del siglo XX aproximadamente, ya se los empieza a ver de otra manera, más cercanos a nosotros. Y como digo, en las últimas décadas pues incluso hay una auténtica explosión de estudios que están demostrando que los neandertales no eran tan diferentes a nosotros. Y una de las cosas que se ha puesto de manifiesto en el curso es que es verdad que anatómicamente hay diferencias, pero cognitivamente, en cuanto a capacidades, parece que no hay tantas diferencias. Se comportaban de forma muy similar a nosotros, ¿no? al Homo sapiens. Y también existía esa idea de que eran un grupo como muy monolítico, tenían todas las mismas costumbres, los mismos comportamientos, y se está descubriendo que no, que eran diferentes. Existían diferentes grupos y con diferentes respuestas y con diferentes adaptaciones cada uno en su medio. Sí, obviamente, el medio es fundamental. Si unas poblaciones, tanto de sapiens, o sea, tanto de neandertales como de Homo sapiens, viven en medios diferentes, sus comportamientos probablemente también sean diferentes porque necesitan estar adaptados a ese medio ambiente en el que viven. Y bueno, en el caso de los neandertales es cierto que cada vez sabemos más de sus formas de vida, y sí que bueno, estamos viendo que se adaptan, digamos, a las necesidades que tienen en cada momento, exactamente igual que hacemos nosotros. Otra de las cuestiones que también ha llamado mucho la atención es que se ha demostrado que hubo hibridación con los Homo sapiens, con lo que son los humanos modernos. Sí. ¿En qué se manifiesta? Pues fundamentalmente en que todos los europeos y parte de los norteafricanos tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, producto de una hibridación que se produjo en algún momento entre hace unos 60 y 100.000 años. Y esa huella pues ha quedado en nuestro ADN y ahí la tenemos. Físicamente es indistinguible. Sí. No hay manera de distinguir. Entre un 1 y un 4% no es suficiente como para que nos parezcamos, digamos, anatómicamente a ellos. Pero sí que se están publicando algunos estudios en el que hablan de que los comportamientos ante ciertas enfermedades, por ejemplo con el VIH, sí podría estar relacionado con este ADN que tenemos, esa hibridación que hubo y que tenemos, que algunos llevan más, otros llevan menos. Sí, ha habido una serie de estudios, sobre todo a partir de estos datos genéticos, que indican que algunos de los genes que incorporamos durante la hibridación, esos genes neandertales que tenemos, nos hacen más propensos a algunas enfermedades. Pero también es verdad que sucede lo contrario. Algunos de esos genes nos hacen inmunes a otras enfermedades. Por lo tanto, nos han pasado, digamos, cosas buenas y cosas no tan buenas. Desde luego nos ha cambiado mucho. También me gustaría conocer tu opinión, Igor, porque hay otro de esos grandes hallazgos que precisamente se hizo en Ramales de la Victoria, en el Mirón, y que está muy de moda, la Dama Roja, porque es la protagonista de ese centro de arte rupestre que se ha inaugurado hace escasos meses en Puente Viesgo. Coméntanos cómo ha cambiado también el entendimiento de esta Dama Roja. Bueno, la Dama Roja ha sido un hallazgo impresionante, ¿no? Por una parte, se trata del único enterramiento de lo que nosotros llamamos época magdaleniense, básicamente entre hace unos 19.000 y 17.000 años atrás. Y es el único que hay en la península ibérica. Hay en otras zonas de Europa, pero aquí no. También nos ha enseñado a entender que el mundo funerario no es simplemente poner a una persona en una tumba, sino que el ritual fue, digamos, un poco más complejo, ¿no? Aparentemente enterraron a esta mujer allí y en cierto momento la volvieron a desenterrar.
y se llevaron ciertas partes de esa mujer, el resto lo tiñeron con ocre, el resto de los huesos, y lo que no tenemos muy claro es qué hicieron con lo que se llevaron. ¿Dónde lo llevaron? ¿Lo llevaron a un enterramiento secundario? O no tenemos muy claro qué es lo que hacían. Es un comportamiento relativamente habitual, ¿eh? No es algo específico de la Dama Roja. Los cazadores recolectores suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? Enterrar, y al de un tiempo vuelven, desentierran y se llevan una parte de los huesos. Es uno de esos comportamientos pues, que todavía tenemos que estudiar mucho para llegar a comprenderlo. ¿Es posible sacar conclusiones así generales de casos tan concretos? Porque claro, podemos analizar los restos que encontramos, pero no tenemos todos los ejemplares disponibles. Es muy difícil generalizar si solo tienes un caso. Quizás comparando con otros ejemplos de enterramientos de esa misma época en otras zonas de Europa, dado que estos grupos son culturalmente muy parecidos, sí que podamos realizar generalizaciones, ¿no? Es decir, pues encontramos otros grupos, ya digo, otros enterramientos en Francia y otras zonas, y a partir de ahí sí que podemos quizá generalizar un poquito más. ¿Y hemos llegado a descubrir cómo murió la Dama Roja o cuáles han sido las causas de la muerte? No está claro por el momento cuáles fueron las causas de la muerte. Es muy complicado saberlo, a no ser que haya sido algún tipo de lesión traumática que podamos nosotros detectar en los huesos. Es muy complicado saber la causa de la muerte. ¿Y se ha averiguado cómo era su vida? ¿Cómo vivió a través de los restos encontrados? De eso sí que sabemos algo más. Era una mujer que consumía muchos recursos o muchas proteínas terrestres, hasta un 80% de su dieta o de las proteínas que ingería eran de carácter terrestre, pues probablemente los ciervos, las cabras que comían. Y luego es muy interesante que un 20% de las proteínas que consumía eran de origen marino. Probablemente esa señal de proteínas marinas viene de los salmones, que hay muchos en el yacimiento en esas épocas, y probablemente comía bastantes salmones. También sabemos que era una mujer pues, bastante robusta, acostumbrada al ejercicio físico. Sabemos que tenía la piel oscura, que tenía los ojos claros. Entonces sí que tenemos ya mucha más información en ese sentido, ¿no? Sobre cómo era su vida. Es que este es otro de los cambios que también nos han abierto un poco los ojos. Era una mujer de piel oscura, sí, cuando estamos situados en Europa. Hay que abandonar un poco esas ideas preconcebidas que tenemos sobre las poblaciones. Exactamente. Los neandertales sí que, por los análisis genéticos, parece ser que eran de piel clara, pero los Homo sapiens hasta hace unos 13.000 años aproximadamente hemos sido de piel oscura. Bueno, 13.000 años aparece por primera vez, si no recuerdo mal, digamos la primera mutación genética identificada en el Cáucaso. Aquí, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en la cornisa cantábrica hay un individuo analizado por ADN en la zona de León, y sabemos que tenía la piel oscura hace 8.000 años. Por lo tanto, la piel clara es algo bastante más reciente. Bueno, ya avanzando un poco, precisamente tú también has estado en esas conferencias haciendo un poco la clausura del curso de verano, y os he estado hablando de esas sociedades que están a un pasito de llegar hasta la agricultura, que son los concheros aquí en el norte. Cuéntanos esos concheros. Para la gente que no lo sepa, primero, ¿qué son los concheros? Un conchero es un yacimiento arqueológico formado básicamente por conchas. Hay otros restos de las actividades diarias de las poblaciones humanas, pero las cantidades de conchas que hay en estos yacimientos son brutales, y de ahí el nombre de concheros. ¿Y qué es lo que se está descubriendo? ¿Cuáles son las principales novedades que tenemos en los últimos años y en las últimas investigaciones? Porque son relativamente habituales aquí en el norte. Sí, de hecho estamos en uno de los lugares privilegiados para el estudio de este fenómeno que nos está indicando que estas poblaciones viven muy de cara al mar. Es algo que no lo tenemos tan claro en momentos anteriores, pero en estos últimos momentos del sistema de producción de caza y recolección, antes de que llegue la agricultura y la ganadería,
por alguna razón viven muy de cara al mar. No solo consumen conchas de moluscos, es decir, lapas, caracolillos, mejillones, ostras, sino también erizos de mar, cangrejos, bueno, todo, pescan obviamente, y bueno, por lo tanto tienen una dieta como muy completa, ¿no? Y bueno, es interesante, por ejemplo, saber que vivían en el propio amontonamiento de conchas. Encontramos las hogueras que hacen para cocinar justo en los amontonamientos, y luego pues bueno, también estamos viendo que hay algunos efectos o algunos pequeños cambios climáticos en esos últimos momentos de estos cazadores recolectores que también les hacen digamos cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es un tema de investigación muy interesante, que aquí, como digo, estamos en un lugar privilegiado en toda la región cantábrica para su estudio, y bueno, que yo creo que en los próximos años va a ser una línea de investigación muy potente. Desde luego, muy interesante. Hasta hace no tanto no estaba claro si vivían allí, si era solamente un lugar donde dejaban los desperdicios de la comida que consumían. Sí, efectivamente. Había siempre ese debate, incluso, bueno, hay algunos yacimientos donde no encontramos esos hogares in situ, ¿no?, en el propio yacimiento, y todavía nos queda esa pequeña duda de si actuarían como basureros, ¿no? Pero bueno, el rango de materiales que te suele aparecer, es decir, que no solo te aparecen las conchas, sino también pues restos de piedras, de los instrumentos que ellos fabricaban, restos de animales que también han consumido, etcétera, sí que parece indicar que no es simplemente un basurero. Bueno, esta es una de las investigaciones que tenemos pendiente para el futuro. Hemos visto cómo en la última década nos está revolucionando el entendimiento de muchos de los temas que en algunos casos estaban asumidos. ¿Qué más novedades nos van a esperar para el futuro? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Bueno, pues yo espero que muchas novedades, que es lo que hace que mantengamos el interés. Bueno, tenemos no solo esta línea de investigación abierta, seguimos con nuestras excavaciones en el Mirón. Otros de los equipos del Instituto de Prehistoria de la Universidad trabajan en otras temáticas, algunos trabajan con neandertales, otros trabajan con restos un poco más recientes, similares a los del Mirón, en cronología, digamos, como la Garma. También muy importante la investigación que realizamos sobre arte prehistórico, que también se están haciendo investigaciones muy interesantes, y bueno, pues esa es un poco la línea que estamos siguiendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo trabajamos mucho con ocupaciones de la costa, ¿no? Desde los neandertales hasta, como digo, estos últimos cazadores recolectores, y ahora estamos desarrollando precisamente un proyecto para comparar cómo aprovechaban el litoral tanto los neandertales como los primeros Homo sapiens aquí en la península ibérica. ¿Y lo veremos en Ramales en el curso número 17? Pues algo veremos, no sé si esto mismo, tenemos ahora que ponernos a trabajar ya, porque esto es un no parar, acabas un curso y rápidamente nos tomaremos unos días ahora en agosto, pero a partir de septiembre, octubre volvemos ya a preparar el curso del año que viene, y tenemos que ir pensando un poquito a ver qué temática tocamos el año que viene, obviamente relacionada con la prehistoria. Pues muchas gracias, Igor, por haber estado con nosotros hoy en Popular Televisión. Desde luego, muy interesante la entrevista, y os deseamos mucha suerte y muchas novedades para la próxima edición de este curso. Nos veremos en Ramales de la Victoria. Muchas gracias a vosotros, y ahí os esperamos. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han seguido. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve mañana miércoles a partir de las 10 de la noche, y en esta ocasión con Edición Cultura.